sello Penita Zona de Tobías Campos Fernández. Y bueno, va a presentar el libro Juan Carlos Fernández Serrato. Ahora Tobías hará una pequeña semblanza del autor. Yo quería dar las gracias a todos por asistir, las gracias a la Carbonería por siempre cedernos el espacio. Bueno, invitarles a disfrutar del libro. Una vez que termine el acto, el libro está a la venta. Tobías supongo yo no tendrá problema en firmarlo. No tiene problema. Totalmente, yo no firmo nada. Disfruten del acto, les dejo la palabra a todos. Bueno, están aquí desde hace más tiempo, porque creo que, bueno, se merecen alguna explicación y es que estábamos, bueno, todavía de hecho estamos intentando hacer un poquito de tiempo porque esperábamos a alguna que otra persona que al final, pues, por lo visto, no ha podido venir y estábamos intentando flexibilizarlo, pero bueno, disculpa a los que sí han sido puntuales y están aquí desde hace más tiempo. Yo voy a hacer un poquito las veces paradójicas del presentador del presentador. Esto es muy protocolo, esto es protocolo, pero como me hace bastante ilusión que Carlos esté aquí conmigo, pues me voy a permitir ese lujo un poquito fuera de protocolo. Juan Carlos Fernández Serrato es doctor en Teoría de la Literatura y de las Artes y de Literatura Comparada por las Universidades de Granada y de Sevilla. Desde 2011 es profesor en el área de periodismo en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla. Así también ha sido profesor de Literatura Española Contemporánea en Ginebra y de Teoría de la Comunicación en la Universidad Austral de Chile. Yo realmente tuve el placer de conocerlo en Radiópolis, en la Inopia. Sabéis que hago, bueno, aunque no lo sepa os lo comento, hago un programa en Radiópolis, la Inopia, con Lola Almeida, y a través de ella pues tuve acceso a conocer a Carlos, ¿no? Enseguida, aunque él no hayamos tenido tiempo de desarrollarlo en conversaciones, por mi parte sí hubo un feeling bastante grande a nivel literario, que luego pues, a través de Facebook y de las redes lo he mantenido. Porque sencillamente los que nos gusta la poesía y la literatura nos damos cuenta de cuando, si no gemelas, si hay una persona que siente lo poético y lo creativo, más o menos como lo puedes sentir tú, y las búsquedas que tú tienes, y lo que tú buscas en un texto, ¿no? Entonces yo sabía que había una vibración y lo voy corroborando con Carlos bastante grande, ¿no? Entonces, más allá de su gran currículum, que además, tengo que decir, porque además a mí ya una vez que lo conocí me hizo ilusión, ¿no? Tanto por él como por el estudio del que ha hecho, ¿no? Es ganador del Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria por un trabajo sobre un poeta que yo admiro también, que es Genaro Talén. Su trabajo se llama La mirada de Orfeo, entre poesía e imagen en los iconotextos de Genaro Talén, que se publicará en Pretexto este año, o en enero, según me has dicho. Y realmente eso ya me da señal de mi proximidad a él a nivel creativo, ¿no? Genaro Talén es para mí una de las referencias, ¿no? Un poeta que junto con Gamoneda y algunos que otros para mí son de los grandes lujos de poetas vivos que tenemos en España. Él también, lo digo por si alguno tenéis curiosidad de ojear, para mí es una persona que mira muy bien los textos, que se adentra muy bien en los textos y que sabe hablar muy bien de los textos poéticos, ¿no? Él colabora en el suplemento digital del Correo de Andalucía, hace crítica poética. ¿Cómo se llama el Aladar, se llama. Aladar. Sale en digital y sale también en papel. Sale también en papel, yo creo que era digital. No, en papel. Entonces, bueno, pues me hacía especial ilusión, la verdad, a sentir esto y esta proximidad de cómo mira y lo exigente y lo crítico y su agudeza crítica me hace especial ilusión contar con él. Como ha dicho Martín, bueno, poco más añadir, que lo importante ahora es lo que diga Carlos. Agradeceros vuestra presencia aquí y nada, y Carlos, te dejo con la palabra. Después del embolado que te he metido, que además se lo agradezco especialmente porque, como ya le he dicho, estás aquí de trabajo en la universidad y realmente se lo dije con poca anticipación. Las fechas al final surgieron así y bueno, se lo agradezco todavía más. Bueno, para mí es un placer y esto es un poco extraño que tú me presentes a mí, pero realmente yo he escrito un par de cosillas, un par de folios rápidos. Yo soy un escribiente, no un escritor, un escribiente despistado. Pensaba que esto era otro día. Y tenía clase, he tenido que hacer un chanchullo con los alumnos, de quitarle una hora de clase, dejar la madrina que viene, en fin, de historia. Pero he querido escribir esta mañana, voy a tratar para escribir alguna cosilla, una breve indicación. Entonces yo lo que les propongo es más que
presentador aquí latoso se entretenga diciendo chorradas, es abrirles un poco lo que yo entiendo que es la, digamos, la potencia de sentido que tiene la obra de Tobías, y que luego, después de leer, hagamos una tertulia relajada en la que todos compartamos nuestras impresiones respecto a lo que haya leído. Voy a leer algunos datos de carácter biográfico y una brevísima interpretación, y ya luego entramos a fondo, sobre todo para quien no lo conozca, porque aquí la mayor parte lo conoce. Bien, yo empezaba ya, suponía, y digo, le diga lo que le digan a ustedes, yo soy un escribiente, punto. ¿Vale? El escritor es aquí el caballero Tobías Campos. ¿Y qué es un escritor para mí? Me comentaba yo mismo esta mañana. Digo esto porque considero que un escritor es un inventor del mundo, no un inventor de mundos, no, un inventor del mundo. Capaz de mirarlo con ojos nuevos de asombro, del mismo asombro que tienen los niños cuando nacen, un niño que nace a cada minuto. Eso que se pone cuando la boca habla y nombra la realidad por vez primera. Eso para mí es un escritor, el que vuelve a darme nombre al mundo. Digo al mundo, porque el suyo es el mismo que el mío. A mí me pasa que cuando leo algo y empiezo a mirar la realidad de otra manera, entonces digo, bueno, aquí tengo un escritor. Ya luego hablaremos si me interesa o no me interesa sus propuestas, si me gusta o no me gusta su estilo, pero si empiezo a ver distintos, si la vista se me nubla y de pronto veo cosas que no veía antes, eso es un escritor. Lo otro, los que hablamos de eso, somos los escribientes. Nos dedicamos a glosar lo que hace esta gente, que es inventarse mucho para que nosotros no estemos, no sé, digamos, aburridos de ser tan absolutamente rutinarios cada día. Yo soy un logógrafo, alguien que tiene un vicio de la palabra, un siervo de la palabra que anuda ideas acerca del mundo que ha creado un escritor. Y aquí me anudo a Zona. Zona es el último poemario, aquí de Tobías Campos, pero no es el primero, evidentemente. Nació en Sevilla, breve dato biográfico, en el 68, estudió Derecho, y durante su etapa como estudiante pues anduvo liado con grupos de teatro, empezó ahí su trabajo creador por el momento inédito, ¿no? Sí. Es creador en el ámbito teatral, tiene varias obras de teatro, una ausente, tengo que anotado, que llegaste a participar con La Duda, ¿no? Que era una compañía de teatro universitaria, participó en la creación de distintas revistas literarias, haciéndole la pirula aquí al decano de Derecho, ¿no? Daban dinerete, ¿no? Bueno, creó una revista que se llamaba Taula y otra Naufragio y yo, maravilloso nombre, por cierto. Y bueno, se licenció en el 92, y cuando se licencia en el 92 le pasa a todo el mundo de su licencia. Empieza la vida real. En ese momento todo lo que uno ha intentado hacer cuando era joven y quería comerse el mundo, quería inventar, en fin, la manera de buscarse un hueco que no nadie más tuviera, que fuera tu propia creatividad, tu personalidad arrolladora, pues se va todo a hacer poquito. La de Tobías, no. Continúa ya en su obra poética. Lo primero, creo, si yo no me equivoco, es una aparición en una antología de Editorial Lautaro en el 93, aparición a nosotros. Y luego empieza ya a caer una serie de libros, La mirada inicial en 2007, Lugar de las Gracias en 2008, que fue premio internacional, Magranel, La rotación del puzzle en 2008, finalista de otro premio, El artífice, Llaves extremas y Las horas abiertas en 2010, y por el momento, su última entrega es Zona, un libro realmente sorprendente, asombroso. Bien, yo conocí a Tobías, le he dicho cuando me conoció, y yo decía aquí cuando lo conocí también en La Inopia, el programa de radio que dirige con Lola Almeida, excelente poeta y narradora también, en Radiópolis, una especie de radio milagro, porque está viva de milagro, pero de milagro sigue viviendo. Los jueves, por si alguien no lo sabe, los jueves por la noche en el programa, con atardecer y alevosía, diría yo, dedicado a la poesía. Y allí me encontré con Tobías porque, por casualidad, con Lola, yo no lo conocía, me invitó a charlar sobre Genaro Talent, que, bueno, para mí es un poco una figura extraña. Mi maestro, mi amigo, mi hermano mayor, y ya no sé ya cómo llamarlo. Entonces, claro, era un placer. Y luego con otro amigo profundo, Antonio de Rubio, y fueron dos visitas breves las que hicimos, y efectivamente conectamos muy bien, teníamos un planteamiento muy similar del ámbito poético, y además este hombre como yo somos amantes corteses de la literatura, naturalmente, pero amantes corteses de la literatura, pero que ya queda poco. Cuando me invitó a presentar esto, sí es verdad, yo tengo este cuatrimestre de loco, se me han liado todas las cosas, forma parte de mi vida, o sea, mi vida es simplemente el caos, y yo, bueno, pues ya me he acostumbrado a que nunca se me va a pasar mañana.
Pero el caso es que me apetecía mucho. Me equivoqué de día, dije que sí, luego resulta que ahora he tenido que arreglar. Bien, todo esto significa que el poemario me interesa especialmente. Me interesa especialmente porque es un poemario de asombro. El poema inicial da la clave. Habla de la nombradía, lo que yo estaba diciendo. Y bueno, la poesía anterior de Tobías, efectivamente nombraba el mundo con ojos nuevos, lo descubría, pero ahora va y resulta que en esta obra el mundo lo nombra a él. Y entonces hay un giro interesantísimo y sorprendente. La propia creación se come al poeta y acaba convirtiéndolo en un personaje. Habla del pasado, un pasado ido que ya no es, y habla de ese pasado como una zona vacía, abandonada por los huéspedes que allí lo habitaron, y donde queda siempre el rastro. Y eso, aunque sea una pedantía, me recuerda lo que decía Heidegger del arte, ¿no? Cuando decía, la verdad es incognoscible, pero el arte me permite ver el rastro que deja la verdad. Por eso decía que éramos amantes corteses de la literatura, porque el arte, si no te da la verdad, te deja perseguir. Y eso quizás es la única finalidad que tenemos en la vida, perseguir la verdad y ser feliz, naturalmente, en el proceso. En el caso es que el libro es un libro extraño, como toda la obra de Tobías, pero no es extraño porque su temática lo sea, que habla de lo que habla todo el mundo. ¿De qué habla la poesía? Pues siempre de lo mismo, de la memoria, del pasado, del tiempo, del amor, de la presencia, de la ausencia. Son temas eternos y aquí no se inventa nada, lo que se cambia es la mirada. Y la mirada de Tobías me interesa mucho porque cuando yo empecé a investigar mis rollos literarios, en teoría, empecé a trabajar sobre unos poetas que hacían lo mismo que hace él, pero al revés. Eran los poetas visuales, los poetas experimentales de la generación del 70. Entonces me topé con la definición de Kandinsky para el arte que él hacía, que se llamó mal abstracto, que decía que no hacía arte abstracto, él hacía arte concreto. Él llegaba a la masa material pura de la pintura, que era el dibujo, el trazo, la textura, la línea, y con eso construía un nuevo mundo que no existía más que en sus propios cuadros, por esencialización. Y aquellos poetas del 70, de los que ya no queda más que Fernando Millán y Joan Brossa, que se murió y ya está, lo demás fueron juegos, trabajaban con la parte material, la escritura, el grafo. Pero a mí siempre me quedó entonces la idea de querer hacer yo, que nunca hice, porque yo no soy escritor, soy escribiente, justo lo contrario. Es decir, si no tocamos el grafo, si no tocamos la imagen plástica de la escritura, y si tocamos el sentido, lo convertimos en una especie de denso o densa implosión del significado, ¿no? ¿Qué pasará con eso? Pues yo por eso me encuentro que es lo que hace. Todavía trabaja concretismo semántico, diríamos, también en plan pedante. Trabaja estrechando el sentido sobre sí mismo, encerrándolo, y eso provoca precisamente lo que provoca la implosión, una explosión interna. ¿Cuál? La de la emoción en el lector. Es una poesía emocional, eso no cabe duda. No es una poesía fría, pero una poesía que busca más allá del silencio. Es posible que alguien me hubiera dicho que tú trabajas en la línea de esa poética del silencio, pero yo no puedo decirlo porque me parece que es imposible que un poeta trabaje en silencio, porque no se calla, está, ¿no? Mejor lo que hizo Samuel Beckett, por cierto. Samuel Beckett fue escribiendo hacia el silencio, cuando llegó al silencio se cayó y ya no escribió más. Y no existe la poética del silencio, no existe la poética de la concentración de los palabras. Normalmente esta poesía exige mucho al lector, es una colaboración activa. Aquellos que leen el poemario se van a convertir en poetas, en coautores, de manera inevitable. Eso ocurre siempre, pero aquí si no lo hacen, no serán capaces de buscar en ese mundo extraño, ese mundo misterioso que les hará mirar la vida con unos ojos que parecen prestados, pero que finalmente el poema le descubre que eran suyos. Y yo ya acabo aquí, dejo que el poeta lea y luego charlamos nosotros un poco más desenfadadamente. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Realmente lo bueno es que la aproximación luminosa de Carlos y personal no tiene por qué enlazar con ninguna otra. Como él dice, yo creo que la poesía y las artes que a mí me interesan le piden mucho al otro, al lector, al espectador, le pide una tensión creativa continua. Por lo tanto, el tópico ese que se dice que hay 1 millón de libros para 1 millón de lectores es connatural a lo creativo. Es que es así. Por eso no hay nada mejor que para un libro que intentar cultivar buenos lectores exigentes, ambiciosos, creativos, que es lo que desgraciadamente en muchas ocasiones en el panorama que tenemos a veces no se hace.
Pero bueno, no vamos a tomar derivas Sí, extrañas. ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaría bien, estaría bien. Entonces, Anticonfusional. 4 vinos y ya no dejamos ninguna poética en pie. Lo que quiero decir es que perfectamente a lo que yo voy a comentar un poquito brevemente es simultáneo, enlazable a lo que dice Carlos, a veces contradictorio, de eso se trata, ¿no? De lecturas múltiples y de lecturas, bueno, que se encuentran en la búsqueda, pero que no tienen por qué tener otras cosas en común, ¿no? O sí. Como él dice, la zona, en este caso, es un término muy general, ¿no? En la zona, evidentemente, es un lugar cercado que se diferencia del resto, ¿no? En este caso, la zona para mí tiene muchas connotaciones que nos llevarían muy lejos, pero en este caso yo concretamente he querido, entre otras cosas, situarme en una zona escénica. ¿Por qué? Porque como bien dice Carlos, yo venía de una deriva teatral que nunca se editó, pero que tenía ahí guardada, ¿no? Entonces esa deriva teatral siempre ha estado latente en mí. Luego seguí desarrollando la poesía, pero seguí ahí, ¿no? Como el Pepito Grillo literario que siempre pedía salir un poco. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un detonante de una gran creadora canadiense, Anne Carson, Sí. que fue para mí la válvula, la espoleta. Yo con decreación, aparte de hacerle la ola, era un libro completo, un libro como yo llamo, lo que se llama el libro universo. Libro donde lo mismo te mete teatro, que te saca de la chistera un ensayo completo, que te saca de la crítica de arte, que te mete nuevamente poesía, que te mete un texto de relato, o sea, lo que yo entiendo cada vez, porque cada vez se estila menos acotar los géneros, esto es poesía, esto es novela, no. Ahora mismo, o siempre ha debido ser así, no debía haber tanto compartimentos estancos, sino ir al libro total, como pasa con los grandes libros, porque lo mejor de Shakespeare, o lo mejor incluso de Don Quijote, es que hay de todo. Es que lo mismo hay aforismos, que hay ensayo, que hay, aunque tenga una misma estructura, hay de todo en ese universo. Entonces, yo como venía de esa espinita clavada del teatro, con la espoleta de Anne Carson y esta mezcla, intenté aquí sobre todo fusionar teatro y poesía. Intenté mezclarlo. ¿En qué zona? En la zona dual del escenario. Casi como una partícula cuántica que puede... A mí el escenario me interesa mucho como zona doble, como zona dual. Un escenario es capaz de recrear un mundo más allá del que existe también, que es el escenario de carne y hueso con actores y hombres de carne y hueso. O sea, en el escenario es en sí dos escenarios. El concreto que se da allí y luego el que recrea. Igual que los habitantes que lo habitan, que son los actores, pueden ser actores de carne y hueso y personajes. Entonces esa dualidad me interesaba mucho para desarrollar lo que os he dicho, la fusión entre teatro y poesía. Entonces, con esta influencia, ya te digo, queridísima de Anne Carson, me puse a ello, ¿no? Y la verdad es que fueron fluyendo con mucha facilidad. No sé si es que enlacé o conecté con ese yo que siempre he tenido un poco teatral, pero fue saliendo con mucha facilidad. Entonces iba del monólogo al diálogo, del diálogo incluso a cuando ya hay más de dos, que ya podemos, bueno, lo que ya una convención más teatral, donde hay más actores y más personajes, nunca suele haber más de 3 o 4, pero ya eso explica mucho, explica el yo, que es el monólogo, explica el yo con el tú, que es el diálogo, que tiene mucha potencia filosófica, el yo y el tú, y luego ya el tú, el yo, el tú, y uno o dos más que ejemplifican ya el colectivo. Entonces, en los poemas, los que lo lean, veréis que hay mucho de eso. Hay mucho de diálogo, hay mucho de poesía, porque claro, Carlos, yo me encontraba con una de las miles de limitaciones y de obstáculos que te encuentras siempre que creas, es que la parte de teatro no sonara exactamente a teatro, sino siempre tuviera una patina poética, una patina de fluidez poética. O sea, que te diera la impresión de que aunque estuvieran dialogando dos personas o tres, siempre hubiera ahí como un cierto lírica de fluidez. Lo que yo le decía a Yaisa Martínez, yo buscaba un aspecto líquido, que estuviera líquido, que no se quedara en el aspecto un poquito más sólido de lo que son diálogos, diálogo a lo que entendemos al uso, no teatral. Entonces esto me costó mucho y cuesta mucho y no sé, y a veces lo habré conseguido y muchísimas veces supongo que no. No es falsa modestia decir que cada libro es una tentativa, que en muchas cosas se logra algún que otro logro y muchísimas veces se fracasa. Ese y Carlos, una de las cosas que nos une, sabemos que escribir es casi siempre un fracaso.
un fracaso en cuanto a lo que quieres conseguir y lo que al final vas consiguiendo, si es que lo consigues, que son tentativas y, como tú dices, regueros y rastros, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito la introducción que os quería hacer. A los que ya lo vayáis leyendo, pues os daréis cuenta de eso, ¿no? De que es una mezcla de esa zona dual que es lo escénico, el escenario. En la parte más de monólogo era más fácil hacerlo lírico, hacerlo más poético, porque al fin y al cabo cuando tú estás hablando en un monólogo donde solo habla una persona, sí lo puedes convertir más casi en un poema. Lo difícil era cuando entraban dos o entraban tres. No me preocupara que sonara exactamente lírico como al uso poético, pero sí, como he dicho, que tuviera una fluidez, que no pareciera un diálogo muy denso, ¿no? Sino que tuviera una fluidez de verso, pero en el sentido más de atmósfera que formal. Entonces, bueno, Alicia, no sé si podrás con la niña y con todo, pero a mí me gustaría que empezara si te dejas un momentito, empezáramos con un monólogo. Claro, toda esta obra está a veces trufada de homenajes a escritores y escritoras que a mí me interesan mucho, ¿no? Hay 3 o 4, sobre todo dramaturgos, como Beckett precisamente, porque en esta obra también intento profundizar en el no sentido, como hacía Beckett muchas veces, en ese afán de silencio y de lenguaje puro, muchas veces, bueno, no me acuerdo, no exactamente. Entonces, lo que sí se busca muchas veces es el no sentido, el buscar otras cosas en el que está leyendo, sensaciones, intuiciones, pero no un discurso lógico, ¿no? En algunos ya hay más ese discurso lógico y perfectamente inteligible, y en otros no. En otros se busca premeditadamente el no sentido y que el lector busque sus propias sugerencias, ¿no? Yo voy a empezar la lectura con La ojera parlante de Beckett. Samuel Beckett, como decía, es para mí uno de los referentes a nivel de teatro, ¿no? Es premio Nobel irlandés y realmente maravilloso. Su obra más conocida, a algunos sonará Esperando a Godot, pero todas sus obras son maravillosas y todas sus obras están en un equilibrio, en una línea de equilibrio entre el sentido y el no sentido, y muchas veces lo que se le ha llamado el teatro del absurdo, que es eso, no plantear un discurso lógico, sino plantear un discurso en el que no se le tenga complejo a decir sin que eso tenga que ser entendido convencionalmente. Y por supuesto, como decía también Carlos, una disolución del lenguaje que al final te ves que te sobra el lenguaje mismo, ¿no? El poema se titula, bueno, los poemas van con acotaciones. Las acotaciones en teatro son las instrucciones que hay que dar para los actores, o sea, lo que pasa, lo que está pasando antes de empezar el poema o la función o lo que sea. Entonces todos los títulos van entre paréntesis y son acotaciones un poquito indicativas, ¿no? Y es un poquito la connotación de lo teatral, ¿no? Esto va entre paréntesis el título, La ojera parlante de Beckett. Si la escalera, como todo te filo, primera porosidad de atuendo que sube, a paso de mengua, a sol de grano en sospechado litro, no fondo el personaje que a su vez maquilla liebres, sin fisuras, sin voz remolque, por empinada exactitud hacia conducta, hacia crucial pensado, entre la tibia evocación de tibias, como mero juego, como mera verdad, mordiendo al náufrago de las últimas hojas. Como veréis, incluso en el poema un poquito se dice, ¿no? Como mero juego, como mera verdad, ¿no? Al final, este lenguaje del sentido o el no sentido, al final no queda claro, ¿no? Y no se sabe si estamos jugando o estamos haciendo un juego de verdad, ¿no? Ahí va un poquito esa introducción. Este poema es un poco introductorio, ¿no? Es de los más, por así decirlo, irracionales, ¿no? No van en esta línea precisamente la mayoría, pero sí hay muchos un poquito en esta línea, aunque quizás este es el más radical en ese sentido. Alicia, ¿podrá eso? Sigo yo. Me gustaría, como son monólogos femeninos, es un monólogo de una escritora que a mí me fascina, que es Clarice Lispector, o mejor, ¿os suena la pintura de Edward Hopper, que pinta muchas mujeres en habitaciones, en hoteles? ¿No os suena la pintura de Edward Hopper? Bueno, pues precisamente la que va a leer es Alicia, si puedes, si te dejas, si no sigo yo y ya está, y no te preocupes. Pero alguien llega.
Monólogo de una de las mujeres que Hopper pintó en habitaciones. Más alto, Alicia, tengo Bueno, yo daba un poquito de pie. Quinta planta de hotel. Escasea el mundo, escaseo yo. Gotea la maleta bajo todos los grifos. Ni siquiera un cuadro mal colocado, algo pequeño que mejorar. Estoy a punto de no hacer nada, a punto de no decidir. Voz inmóvil, sensación de redes. Soy la mujer de Hopper. Pintó en la lentitud. La mujer que Hopper pintó en la lentitud. La mujer que aúlla, su vestido hueco.